A día de hoy, y debido a la situación macroeconómica que vivimos y a la subida de los tipos de interés, mucha gente se ha pasado a la inversión en renta fija, la cual está aportando unos rendimientos considerables si tenemos en cuenta el riesgo que supone este tipo de inversión, pero es que la cosa no se queda aquí, porque como has visto en el título o en la miniatura de este vídeo, el rendimiento que se puede sacar a través de la renta fija es de un 17% o más. Si quieres saber cómo se puede conseguir esto, quédate en este vídeo porque te lo voy a explicar. Hola, muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo. Yo soy Edu y como os he dicho, hoy vamos a hablar sobre la renta fija y sobre cómo conseguir unos retornos estratosféricos gracias a esta renta fija, renta supuestamente sin riesgos, y te voy a explicar cómo se puede hacer o cómo lo hacen grandes inversores, como vas a ver en mi presentación, que vamos ya directos hacia ella. Pues bien, ya estamos por aquí en el ordenador y lo primero de todo hay que hacer una pequeña explicación de qué es renta fija para aquel que vaya un poquito más perdido. Y es que la renta fija se puede clasificar en función de quién la emite, de los plazos de la inversión que tiene esta renta fija o del rendimiento que te puede llegar a dar. Pero básicamente, en el caso que vamos a estar viendo hoy, la renta fija son estos bonos gubernamentales o corporativos, es decir, esta deuda que emite el Estado cuando necesita financiarse. En resumidas cuentas, un Estado o una empresa necesita dinero, te lo pide prestado a ti y tú al prestárselo pues vas a recibir unos intereses a cambio pues de haber prestado tu dinero al cabo de 1 año, 2 años, 5 años, ya depende del tipo de deuda y del plazo de inversión, como decíamos. Explicado esto, te estoy poniendo por aquí un gráfico de los tipos de interés de la Fed. Obviamente vemos que el recorrido de los tipos de interés a lo largo del tiempo ha ido variando, es como un ciclo económico, el cual pues ha ido teniendo subidas y bajadas, y obviamente esto va a seguir siendo así desde siempre, y por tanto ahora mismo estamos en un periodo aquí en el 2023 de subidas. Por aquí vemos datos bastante recientes pues de hasta julio de en qué porcentaje estaban los tipos de interés, y a día de hoy de momento la Fed ha decidido que no los va a seguir subiendo, que los va a mantener para ver cómo se comporta la inflación y de cara a un futuro ya verán. Lo más probable que suceda es que cuando los tipos de interés quedan pausados, van a subir muy poquito más o bien ya van a empezar a bajar. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta porque nuestra estrategia se va a basar justamente en eso. Un segundo punto que te quería enseñar antes de pasar a hablar de cómo se consigue todo esto es el rendimiento que tienen los bonos o esta deuda de renta fija. Aquí, como vemos, te he puesto el de Alemania y el de Estados Unidos. Y a medida que los tipos de interés van subiendo, pues la rentabilidad que te dan estos bonos también sube, y después cuando estos tipos de interés van bajando, la rentabilidad también va bajando. Es decir, que a día de hoy, 2023, como los tipos de interés están altos, la rentabilidad de los bonos es alta. Esto es así básicamente porque si el tipo de interés está alto, quiere decir que financiarse tiene un coste más elevado, y cuando alguien o una empresa o un estado quiere financiarse, pues obviamente el coste también lo va a tener más elevado. Y por tanto, como nosotros damos su dinero, pues la recompensa va a ser mayor. Pero es en este momento donde aparecen inversores bastante conocidos, como este personaje que tenemos por aquí, que no es ni más ni menos que Stanley Druckenmiller. Stanley Druckenmiller lo que dice es lo siguiente: a él le parece muy bien esto de los bonos de Estados Unidos, le parece muy bien que tú metas ahí tu dinero y puedes ganar tu 4 tu 5%, pero para él esto no es suficiente. Él quiere un poquito más, quiere conseguir más rentabilidad y manteniendo el riesgo. Pero la cuestión es cómo lo va a hacer. Aquí es donde vamos a empezar a hacer un poquito de números, así que a estar atento. En el caso de hoy vamos a suponer que el bono que vamos a estar comprando o que va a comprar Stanley Druckenmiller es un bono a 2 años, y vamos a calcular los cálculos al cabo de 1 año, rentabilidad anualizada, para que sea más simplificado todo. Bien, en este caso, este inversor, ¿qué es lo que hace? Pues piensa de la siguiente forma. Por un lado tenemos una primera opción, ¿no? Que es con estos 100.000 euros, nosotros pues los invertimos 100.000 euros en renta fija de Estados Unidos y conseguimos un 5%, ok. Al cabo de 1 año, obviamente como la rentabilidad es del 5%, vamos a conseguir 5.000 euros. La opción número 2 se complica un poco más y dice lo siguiente: yo tengo 100.000 euros y pido 400.000 euros al broker. Es decir, me endeudo, me apalanco, que se suele llamar. Cuando nosotros nos apalancamos con el broker, obviamente el dinero que le pedimos en un futuro se lo vamos a tener que devolver. Y el dinero que nos va a prestar no es gratis. En este caso he supuesto, para un caso más desfavorable, que el dinero nos va a costar también un 5%. Es decir, que la rentabilidad que vamos a conseguir versus lo que vamos a tener que devolver va a ser lo mismo. Y como vas a ver ahora, se van a acabar compensando. Aquí pasaría una cosa, y es que si el broker nos consigue dar deuda a un poquito inferior de ese 5%, pues ya tendríamos un pequeño margen de beneficio. Pero no van por ahí los tiros. Bueno, dicho esto, nosotros en total tenemos estos 500.000 euros que los vamos a invertir, vamos a ganar un 5% que son 25.000 euros, pero obviamente estos 400.000 que le hemos pedido al broker lo vamos a tener que devolver. Y devolver con estos intereses del 5%, que son 20.000 euros,
Total, que de nuestras ganancias de 25.000 euros vamos a tener que quitar 20.000 que debemos de intereses y nos va a volver a quedar 5.000 euros de beneficio. Es decir, hasta aquí parece una tontería habernos apalancado porque al final el beneficio que acabamos consiguiendo es el mismo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer que este apalancamiento juegue a nuestro favor? Pues bien, para eso hay que entender un concepto clave que ya lo hemos dicho por encima, pero lo vuelvo a remarcar porque va a ser muy importante en el vídeo. Cuando suben los tipos de interés, vemos que obviamente el rendimiento de los bonos también sube. Pero cuando baja el tipo de interés, el rendimiento de los bonos también baja. ¿Qué sucede entonces? Que si nosotros compramos un bono cuando el rendimiento es alto y los tipos de interés bajan y el rendimiento baja, obviamente nuestro bono va a subir de precio. Es decir, los bonos van a seguir cotizando, el bono es como una acción y mientras no venza, pues sigue en el mercado cotizando y su precio va variando. Si lo mantienes hasta vencimiento, tú consigues la rentabilidad pues que te había prometido desde el inicio, pero tú lo puedes llegar a vender en cualquier momento. Entonces, si los tipos de interés bajan y el bono ya ofrece una rentabilidad de 2,5, obviamente si alguien quiere un bono que ofrece una rentabilidad de 5, que es el que tienes tú, va a tener que pagar un precio más alto, porque al final, si el precio fuese el mismo, nadie compraría el bono de 2,5, comprarían siempre el de 5 que tiene la otra gente. Básicamente, vamos a ver una opción 1 que es la de sin apalancamiento. Y ahora vamos a imaginar que estos tipos de interés bajan, que obviamente esto va a pasar. No se van a mantener nunca este 5% o 5 y pico que se encuentran ahora, sino que dentro de más tiempo o menos tiempo estos tipos de interés se van a reducir. ¿Qué sucederá cuando eso pase? Pues bien, Stanley Druckenmiller aproxima que los tipos de interés se normalizarán, es decir, que bajarán hasta un 2,5, un 3%. Para el cálculo lo vamos a hacer a un 2,5 para que quede claro y se vea bien cómo se gana este porcentaje. Bien, por aquí he puesto una calculadora que obviamente tengo aquí el link por si queremos hacer alguna prueba o si vosotros queréis hacerlo y lo dejaré en la descripción para que hagáis pruebas, pero básicamente he puesto que estos 100.000 euros que teníamos de inversión los compramos un cupón de un 5% y que luego los tipos de interés bajan a un 2,5% al cabo de un año. Veis que aquí he puesto que aún queda un año de maduración del bono y el precio de este bono, al suceder esto, ya no son 100.000 euros que habíamos invertido nosotros, ahora son 102.441 euros. Esto se debe al efecto que te había comentado antes, de que la rentabilidad del bono se reduce y por tanto el precio de los bonos que dan más rentabilidad sube. Dicho esto, en la opción número 1, te he dejado por aquí el precio que habíamos hablado antes, sucedería lo siguiente. Nosotros invertimos 100.000 euros que nos tienen que dar un 5%, pero es que al cabo de un año, estos 100.000 euros, ganamos nuestro 5% anual que nos pertoca, pero aparte, si justo cuando ganamos el 5% vendemos el bono, vamos a ganar estos 2.441 euros extra que hemos conseguido o que hemos ganado gracias a esta revalorización del bono, porque los tipos de interés han bajado. Si eso sucede, el rendimiento que nosotros conseguimos es de un 7,4%, que ya no está nada mal, pero sí que es verdad que aquí las ganancias que tenemos están limitadas. ¿Limitadas por qué? Por el precio que vaya a tener el bono en función de cuánto baje el tipo de interés. Si bajase más, el precio subiría un poco, pero nunca podría dispararse ese precio. Aquí es donde entra en juego la segunda opción con apalancamiento. Cuando hacemos el mismo cálculo con estos 500.000 euros, los 100.000 de inversión más los 400.000 que nos prestaba el broker, volvemos a hacer que los tipos de interés eran del 5% al comprarlo y del 2,5% al cabo de un año, el precio de este bono se va a 512.207 euros. Entonces, ¿qué sucede cuando nosotros hacemos los mismos cálculos que hemos hecho en el ejemplo anterior? Pues bien, en la opción número 2, estos 100.000 más 400.000 euros que nos daban el 5%, al cabo de un año nos van a dar el 5%, que eran los 25.000 euros que teníamos. Pero aquí vemos que ahora la revalorización que sumamos son 12.207 euros. Obviamente todo lo que se nos ha revalorizado el bono que teníamos. Y con el total que conseguimos son 37.207 euros. Como es de esperar, cuando nosotros pedimos una deuda, el interés que hay que devolver es el porcentaje que nos había estipulado, por ejemplo, en este caso el broker, es un 5% y eso no va a variar. Por tanto, nosotros al devolver, vamos a tener que devolver estos 400.000 euros más el 5% del interés que habíamos pedido, que son 20.000 euros, ya lo hemos calculado antes. Pero ahora nuestras ganancias son de 37.207 euros. Si le restamos estos 20.000 que debemos al broker, nos quedan aún de ganancias 17.207 euros. Y estos 17.207 euros son ganancias que hemos conseguido con 100.000 euros, ya que los 400.000 eran del broker. Y por tanto este retorno es de un 17,2%. Lo que quiere decir de forma ideal que las ganancias que podemos conseguir son infinitas.
Es decir, no tienen una limitación en este caso. No están limitadas por si el bono se puede revalorizar más o si se puede revalorizar menos. Están limitadas por cuánto nosotros tengamos la capacidad de apalancarnos. Y ya por último te quería presentar una tabla de resultados donde se analizan pues, todos los casos que hemos visto y las situaciones que podríamos tener. Y en esta tabla lo que he puesto son, por un lado, qué pasa cuando los intereses se quedan iguales, tanto sin apalancamiento como con apalancamiento. Y por otro lado, qué pasa cuando los intereses bajan, tanto con apalancamiento como sin apalancamiento. Por tanto, el peor caso que puede pasar es que tú acabes ganando un 5%, que es lo que te valía el bono. Por tanto, el riesgo está muy reducido. Y luego, por otro lado, esta maravilla financiera, que era que el interés baja y estamos apalancados. Y entonces ya, en función de cuánto de apalancado estés, pues podrías conseguir más rendimiento o menos rendimiento. Pero siempre teniendo en cuenta que en el peor de los casos nos va a dar un 5% de rentabilidad asegurada si nosotros mantenemos nuestro bono hasta el vencimiento. Mis 10 es para Stanley Druckenmiller, que justamente ha comprado un montón de deuda apalancada, es decir, él está haciendo ahora mismo esta estrategia y que si al cabo de un tiempo estos intereses acaban bajando, que es algo que va a suceder casi al 100%, pues este inversor, no sabemos cuánto se ha apalancado, pero va a acabar ganándose un buen pico. Y bueno, dicho esto, espero que te haya gustado el vídeo. Si valoras todo el trabajo que esto conlleva, puedes dejar un me gusta y nos vemos a la próxima.